Solo que te meten en... Recording in progress. Buenas tardes, bienvenidos a su clase del 13 de agosto 2024. Vamos a darle continuidad a la explicación de la clase anterior relativo a la clasificación de los contratos. ¿Alguna voluntaria que nos pueda hacer un resumen de lo que expliqué en la última sesión de clase? Dado que en este momento vamos a continuar con explicar esa tabla que agrupa las categorías para clasificar a los contratos. Una a la vez, por favor. Muchas intervenciones no es posible, solo una. ¿No hay ninguna dama presente hoy en la clase? Sí, licenciado. Bueno, entonces las escucho. Voy a repetir la invitación. Invito a una dama. Ahora, si no hay ninguna dama en clase, algún caballero que esté en clase, para que nos haga un resumen de lo que expliqué en la última sesión de clase. Se puede auxiliar de su material de estudio. Gracias, Licenciado, licenciado. buenas. Dale, Silvia. Ok. Siempre que invito, deben conectar su cámara. Lo repito. Bueno, Silvia, usted es valiente. Se puede auxiliar de material si usted quiere. Su micrófono, Silvia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. La semana pasada el tema a tratar fue la clasificación de los contratos. Y en ese sentido, se consideró, se tomó en cuenta la clasificación
o la forma de clasificar los contratos según la página 145, en donde se tomó en cuenta la clasificación de los contratos según sus elementos distintivos, según la específica operatividad y la categoría contractuales. Es así como tocamos los temas relacionados a la limitación a la libertad contractual como una primera categoría, una primera clasificación de los contratos. Sobre esto, la específica operatividad de esta categoría tendría que ver con la discusión de contenido. Y la discusión de contenido mayormente se reconoce por negociación. Esto lo podemos ver en el artículo 1517, o a partir Perfecto. del artículo 1517. También sobre la específica operatividad de esta categoría, se mencionó que cuando no hay discusión, tiene que ver con que entonces se llevan por adhesión. Y esto está en el artículo 1520 del Código Civil. Muy bien va explicando, Silvia. Así como va explicando, es la forma didáctica y la exhorto a que sigan las otras categorías con esa explicación clarísima y puntual. Tanto es así que como lo está haciendo también, es posible que usted termine desarrollando la clase de hoy en la parte que no expusimos. Pues si lo está haciendo muy bien, cualquiera que no asistió a la clase anterior con esa explicación y leer, va a entender la diferencia entre un contrato por adhesión y un contrato de negociación. Y en clase dimos abundantes ejemplos, pero por favor siga con la categoría número 2 y así como explicó la primera, didáctica, magistral la explicación. Yo no sé por qué no participa usted en clase, no lo sé, pero de ahora en adelante va a participar. Está Sigamos. bien, doctor. Como un elemento extra, vamos a entender que por adhesión tiene que ver con imposición. Nos vamos con la siguiente categoría que sería elemento determinante en el proceso formativo. Ese es el elemento distintivo de este tipo de contratos. La específica operatividad tomamos en cuenta entonces cuando se trata de consentimiento. Esto quiere decir que son consensuales. Lo podemos ver en el artículo 1588 del Código Civil. También como parte de esta categoría vamos a encontrar la específica operatividad cuando los contratos tienen que ver con la entrega de la cosa. Es decir, nos vamos a ir a los derechos reales. También especificados en el artículo 1588 del Código Civil. Y por último, como específica operatividad de este tipo de contratos, tenemos la forma solemne, cuando hay una solemnidad, es decir, los contratos formales. Cuando hablamos de solemnidad, nos estamos refiriendo a la obligatoriedad y la obligatoriedad está especificada en el artículo 1251 del Código Civil, en donde da a conocer los requisitos esenciales de todo contrato, es decir, que con uno que falte no hay contrato. Y todo contrato solemne representa que debe faccionarse en escritura pública. Escritura pública, cumplir el contenido de la escritura pública, los requisitos que la ley establece. Y si es un bien que es objeto de registro, también parte de ese procedimiento, de ese ritual, culmina ese testimonio, la copia de la escritura en el registro de la propiedad. No todos son inscribibles los contratos, ¿verdad? En este caso es un ejemplo que se refiere a la compraventa de un bien inmueble que tenga finca, folio y libro en el registro. Si es un derecho posesorio, no es posible inscripción en el registro de la propiedad, porque no es lo mismo posesión que propiedad. Muy bien. ¿Y por qué no continúa hoy con la explicación de la clase? Porque
Porque no, licenciado, estamos bien así con usted. Bueno, no, yo le iba a invitar y iba a reforzar, pero usted fue sumamente clara y didáctica. Entonces voy a continuar con lo que expuso Silvia. Vamos en ese orden que fue lo desarrollado en la clase anterior. Nos quedamos en los formales. Vamos a la finalidad perseguida. Seguimos en ese esquema que leyó Silvia, las categorías de diferenciar la liberalidad y en la otra categoría el intercambio económico, es decir, un intercambio económico recíproco, equivalente y oneroso. Esas son las dos reglas o parámetros o estándares para diferenciar. Si hablamos de liberalidad, es un contrato gratuito. Un ejemplo de un contrato gratuito es el contrato de donación. ¿Por qué? En el contrato de donación hay un acto de liberalidad. Ese acto de liberalidad viene a diferenciarnos con ese intercambio, la otra categoría que es un intercambio económico recíproco y equivalente. Vamos a escuchar a Yerlin Amperes. Yerlin Amperes. ¿No está en clase, Yerlin? Vamos a escuchar a Wendy Carolina Chu. Wendy Carolina Chu tampoco está en clase. Vivian Roldán. Buenas No. tardes, licenciado. Vivian, un ejemplo, está llevando la secuencia, la explicación, ¿verdad? Estamos en la categoría de diferenciar los contratos que tienen un acto de liberalidad como la donación. Son contratos gratuitos. En la siguiente categoría se habla de la categoría de intercambio económico recíproco y equivalente. Son los contratos onerosos, Vivian, en contraposición a los gratuitos, como la donación. Necesito que me dé un ejemplo, un contrato oneroso y que me explique por qué es oneroso. Sería... Compare lo opuesto a gratuidad. Sería un contrato porque quiero alquilar una casa, por Sí, ejemplo. es correcto. Como Ese quiero alquilar... es correcto. Y aclaramos, Vivian, que no es el único, ¿verdad? No es el único oneroso. La compraventa, el arrendamiento, contrato de servicios, contrato de obra, esos son contratos onerosos. ¿Por qué? Porque a cambio, en el ejemplo que usted puso es, si usted es arrendataria, a cambio de disfrutar un bien, no de vender la propiedad, uso, goce, disfrute, no disposición. A cambio de eso usted paga una renta, un precio. Entonces es un contrato oneroso. A cambio del uso de un bien, usted está pagando un precio que se llama renta. La donación, nada. La donación puede ser que sus padres le donen un inmueble a usted. Y ese viene a ser un contrato de liberalidad y también solemne. ¿Por qué solemne? Porque debe ser en escritura pública, cumplir los requisitos de ley, autorizarse por un notario e inscribirse en el registro de la propiedad. Dije en la sesión anterior que hay contratos que no solo tienen una característica, pueden ubicarse en varios. De tal suerte que onerosos son varios ejemplos, pero usted citó un ejemplo puntual. Puntual. Gracias por participar. Gabriela Morales, ¿puede habilitar su micrófono? ¿Sí, licenciado? Vamos a tener un diálogo en la siguiente categoría. Si está llevando usted el orden, Sí, licenciado. el siguiente orden es la regulación del tipo contractual en atención al derecho positivo. Aquí, en relación al derecho positivo, hay dos características. Si son típicos, quiere decir que hay una normativa, hay una regulación en el Código Civil y para los mercantiles en el Código Comercio. Si no hay regulación del contrato, son atípicos, quiere decir, no hay una regulación normativa, pero esto no implica a que no sean contratos que se practiquen, que se lleven a cabo, que se desarrollen en el tráfico jurídico. Sobre esa explicación, yo necesito que en principio me dé un ejemplo de un contrato típico.
La compraventa, de hecho, sería un Es contrato correcto, típico, licenciado. es La correcto. permuta, ujú, Perfecto, de acuerdo. ¿Por qué? porque están regulados dentro del Código Civil, dentro de la normativa, Muy bien. ¿En qué libro? en el libro quinto, ¿Qué la parte? parte de los contratos especiales. Segunda parte. ¿Va? El libro quinto tiene una Correcto. primera parte, teoría general del negocio jurídico, y su segunda parte, es correcto. Todos los contratos, es más, el título del libro dice contratos en particular. Contratos en Cuando particular. estudiemos cada uno, todos los que se aparecen regulados son contratos típicos. Vamos a la siguiente categoría, Gabriela, los atípicos. Los atípicos, contrarios en su licenciado, serían los que no están normados, Así es. ¿verdad? Se me ocurre de primera mano en el área de mercantil el factoraje. El Como usted holding. mencionó en la clase anterior, también el leasing, aunque ya hay Allá hay una normativa regulación de pobre, leasing, correcto. pero hay. Antes no. El holding, por ejemplo, es otro ejemplo de un contrato atípico. Todos los que terminan en ese sistema ING, el sistema anglosajón, son contratos que sí responden a una necesidad del mercado. Las partes lo celebran en ejercicio de su autonomía de la voluntad y no están regulados. Eso Es no puede correcto. pasar en derecho penal, por ejemplo. Un principio, una conducta antijurídica tiene que haber un tipo penal. Eso se llama el principio de taxatividad o principio de legalidad. No es punible una conducta antijurídica que no esté típicamente regulada en penal, pero en civil sí. Las partes pueden crear, según sus necesidades, el contrato que estimen pertinente, siempre respetando los límites, la ley, la moral y las buenas costumbres. Ya que está ahí Gabriela y usted contesta muy bien, participa, sigamos en la próxima categoría. Nos referimos al tiempo. Cuando hablamos de un contrato único, quiere decir un contrato instantáneo. Y vuelvo a repetir, un contrato no solo puede tener una característica, una operatividad, puede ubicarse en varias categorías. Un ejemplo de un contrato único que sea instantáneo. Instantáneo se refiere al tiempo, a su perfección. Un ejemplo. De igual forma, la compraventa, licenciado, se Pero da solo una vez. depende. Hay Ah, compraventas, ok. así como lo que usted señala, usted va a un supermercado una sola vez. Pero si yo le vendo mi casa y celebramos una compraventa con una garantía hipotecaria, ya no es instantánea. ¿Ah? Ah, ok. Hay compraventas a plazos. Entonces, la Ok, que es sí, tiene instantánea es razón. el pago al contado. Perfecto. Ujú. Pero si la modalidad de la compraventa usted y yo pactamos a plazos, deja de ser instantánea. Sigamos en esas categorías. El momento periódico, continuo, no periódico. Un ejemplo de un contrato duradero. Bueno, no, no estoy segura, licenciado, si ahí podría entrar también el de suministro, aunque yo creo que ¿Sí? ese, Más de sí, ejecución periódica, podría ser, periódico, pero sí. más en la ejecución periódica, ¿verdad? Un duradero, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Porque no es instantáneo. Usted va a arrendar un bien, no lo va a hacer solo para un día, 2 días. Tiene razón. Normalmente lleva periodos, meses, semanas para su Ujú. duración. Y el periódico puede ser un contrato de suministro. De suministro. Sigamos con la próxima categoría y la dejo descansar con esta última. Nacimiento, obligaciones a cumplir. Una sola de las partes, aunque aquí va diferente porque se refiere a los contratos unilaterales. Es muy difícil Ujú. que sea un contrato porque quiere dos o más, pero hay declaraciones unilaterales que se convierten en un contrato. Entonces, un ejemplo que me podría dar. Bueno, digamos, podría ser la donación. Puede darse unilateralmente, aunque el código habla de una aceptación del donatario. Un ejemplo podría ser, usted va a un banco y terminó de pagar, es lo que le llaman vulgarmente la carta de pago. Usted terminó de pagar su hipoteca, su préstamo, y vengo a solicitar la carta de pago, pero más que carta de pago, esa es una declaración unilateral de voluntad, por medio del cual el banco le extiende su escritura pública. Si hablamos de una hipoteca, por ejemplo, su testimonio, su copia, y usted le va al registro y con ese documento cancela la hipoteca. Es una declaración. Correcto. El acreedor dice, la deudora ha pagado, culminó responsablemente, licenciada, aquí está su testimonio, y aunque no esté escrito en registro, es un documento para verificar el cumplimiento de la obligación.
y que si en un momento no tenga un registro bancario actualizado, el día de mañana la demanden argumentando que usted tiene un saldo, ¿verdad? Correcto. Pero También, todo va a licenciado, depender si es instrumento público como se logró la deuda, de acuerdo. Ahora, si fue un documento privado, no. Depende cómo fue la forma de constituir la obligación. Pregúnteme. ok. Sí, porque unilateral, pues uno espontáneamente puede pensar en el testamento, pero el testamento realmente no es un Es contrato. cierto, buen Es un ejemplo. negocio jurídico, pero Sí, es como la primera opción que se le viene sí, a uno a la mente, ¿verdad? El exactamente, testamento. tiene razón, porque es un acto jurídico por medio del cual el testador dispone de sus bienes después de su muerte. Y el ejemplo bilateral es el que usted acaba de señalar, cuando hay dos o más partes, ¿va? Compra-venta, arrendamiento, mandato, obra, servicios, contrato de mutuo, etc. Muy bien, Correcto. gracias por participar. Gracias, licenciado. Vamos a continuar con Paola Rodríguez. Paola Rodríguez. No está. Rudy Quinteros. Rudy sí tiene que estar porque va a clases. No me vaya a Sí, fallar. buenas No me tardes. vaya a fallar, Rudy. Sí estoy, pero mi computadora tiene la cámara integrada y no está buena. Pero si usted me permite, me conecto en el celular. O le puedo Sí, responder de sí. esta manera. No, yo sí quiero verlo porque para saber que no estoy con un computador, que estoy con un Ok, ser humano. ok. Regáleme un minuto, por favor. ¿Y qué piensa eso? Que dije que sabía que usted sí iba a estar en clase porque va a clases presenciales. Ah, tal vez porque le pongo mucha atención cuando usted Quítele está tal hablando. vez. Yo lo observo y sé que pone atención. Entonces, ahorita las personas que he llamado no están, sé que no están, ¿verdad? Pero cuando lo vea usted, dije, usted no me va a fallar. Y no me equivoqué. Ok, me da un minuto, solo voy a conectarme a mi celular, perdón. Solo porque no falta clases. Ok. Mientras Rudy se conecta, vamos a explicar la siguiente categoría. Es la categoría de independencia o interdependencia de un contrato con otro contrato. La primera categoría, cuando un contrato no depende de otro contrato. Contrario sentido. En ese mismo rubro, cuando la existencia de un contrato depende de otro. En función de ello, hay dos características: los contratos principales y los contratos accesorios. ¿Qué vamos a utilizar si en el examen me dijeran elabore la diferencia entre los contratos principales y los accesorios? El criterio va a ser ¿es independiente el contrato? Es principal. ¿Es dependiente de otro contrato? Es interdependiente, accesorio. Entonces, un ejemplo de un contrato principal pueden ser los que hemos citado, que aparecen en el libro quinto, segunda parte. Cualquiera de esos contratos: compraventa, permuta, donación, servicios profesionales, mandato, mutuo, obra, son principales. Su existencia no depende de otro contrato. Mientras que los accesorios es un contrato que sí depende de un principal, expresado en otros términos. El accesorio no tiene vida propia, depende de un contrato principal, por eso se establece que es subsidiario. Ejemplo, en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria o bien garantía prendaria, quiero que Rudy me diga cuál es el principal y cuál es el accesorio y por qué. Se le repito la pregunta. Su micrófono, Rudy. Perdón, Lick, es que sudé encontrar mi celular. Le voy a ¿Podría ser repetir. tan amable? Estamos en la categoría del inciso G, de la independencia o interdependencia de un contrato. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Rudy? Establecemos dos categorías para diferenciarla. Porque todo lo que estamos estableciendo en este estudio de la clasificación es como una taxonomía, es una agrupación de criterios para diferenciar, aunque lo digo por sexta vez.
Un contrato puede tener varias características, varios elementos que lo van a operativizar. Lo que estamos hablando con Rudy es cuando un contrato para su existencia y eficacia no necesita de otro. Y la segunda categoría, la existencia de este contrato depende de otro. Y esos dos elementos, ¿para qué nos sirven? Establecer cuando hay un contrato principal y cuando hay un contrato accesorio. Lo principal no necesita para su validez y eficacia otro contrato, a diferencia del accesorio. El accesorio no puede sobrevivir sin la existencia de un contrato principal. Con esa explicación, Rudy, le voy a poner un ejemplo. Su función es decirme cuál es el principal y cuál es el accesorio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Un contrato de mutuo es un contrato de préstamo. Hay un contrato de préstamo mutuo, pero un puto, una financiera, un acreedor, si es una cantidad importante, le va a solicitar una garantía prendaria o una garantía hipotecaria. Te pongamos ejemplo que es una hipoteca. Se mutuo con garantía hipotecaria, se suscribe, es formal, es solemne, se inscribe en registro, porque está garantizada la obligación con un inmueble que está debidamente inscrito en el registro de la propiedad. ¿Y para qué sirve la garantía? En caso de incumplimiento de la deuda, se va a un juicio ejecutivo en la vía de premio, hay un remate, y si no paga el deudor, el inmueble pasa a propiedad del acreedor. Bueno, es larga la explicación. La pregunta es sencilla y puntual. En ese contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ¿cuál es el contrato principal? Mm, La hipoteca. Permítame un momentito. Sí, la hipoteca. No está en el código de la respuesta, ahí su razonamiento y está equivocado. Pero vamos a darle la palabra a alguien para que le explique por qué está equivocado. Hay alguien que dice llamarse Noemí, que no tiene ningún apellido. O sea, no sé si así está inscrita en el registro, en el RENAP, Noemí, pero no, yo no tengo ninguna alumna con ese nombre. ¿Existe Noemí sin apellidos? No, no existe. Ok, Licenciado, buena tarde. sí. Perdone, ¿quién ¿Me es? escucha? Sí, fíjese, ¿Puede contar su sí, cámara yo para es ver la si primera. existe? Sí, un momento. Eh, Fíjese que, licenciado, Voy en orden, voy en orden. Voy en orden. Primero, para dialogar necesito observarla, ¿verdad? ¿me escucha? Sí. Fíjese que yo es la No, primera voy vez a que ordenar estoy la acá. conversación. Voy a ordenar la conversación. Primero, usted, Ujú. ¿cómo está inscrita en el RENAP? Solo con Noemí. Noemí y Méndez. Un nombre y un apellido. Sí. Pero aquí no aparece ese nombre. Licenciado, ¿Cómo se integra? Vamos a revisar a Civil 1. ¿Cómo se integra el nombre? solo si me permite, yo No, yo le hago una pregunta de ahorita Derecho Civil 1. No, una pregunta de Civil 1. ¿Cómo se forma el nombre? con el nombre completo, el apellido y todo eso, sí, El, tengo mi todo nombre eso, ¿qué significa el todo? No, vamos en orden. El completo, todo eso, ¿qué quiere decir todo eso? Pues sí les comparto que ella no me aparece registrada en el curso. No está matriculada en el curso, es que solo, perm- pero ajá, si usted me no me permite, le aparece. puedo explicar. Sí, pero no, sí estoy seguro, ahorita verifiqué el listado Por eso y no aparece registrada. por eso le estoy diciendo, si me permite, le puedo explicar. Bueno, sí, extraña la situación. Alguien que esté en el Licenciado, curso, es que no tengo ninguna es el Noemí, primer, no tengo ninguna Noemí. licenciado, solo por eso le estoy diciendo, ¿me puede escuchar?
Yo es la primera vez que estoy aquí por un cambio. Yo estaba en otra sección, entonces un cambio repentino. Yo estoy en la F y me dijeron, en la J, y me dijeron que yo tenía que pasarme a la J. Entonces es el primer día que yo estoy recibiendo clases aquí, pero yo estaba en la F y estoy en ese trámite si todavía me pueden, porque como estaba recibiendo ya mucho tiempo en la F, entonces he estado viendo si todavía me dejan ahí por el hecho de que ya la clase está avanzada y nosotros también ya recibimos clase ahí. Entonces es por eso que yo la primera vez que tengo, que ahorita en unos días yo aparecí en la J. Por eso es que estoy aquí el primer día. ¿Puedo hablar? Sí, solo quería explicarle. No entiendo. Y aquí, como estamos aprendiendo derecho civil, no, pero ¿por qué no conecta la cámara, Noemí? Y estamos utilizando tiempo valioso de los demás compañeros, ¿verdad? Bueno, solo quiero explicar que no tiene ninguna justificación el traslado de una sección a otra en el tema de identificación del nombre. Yo estoy ahorita haciendo un recordatorio de derecho civil que en las relaciones sociales, académicas, nos identificamos con el nombre de pila y apellidos. Y lo que les quiero trasladar a todos, que es importante en mis relaciones mercantiles como futuros abogados y notarios, que no tienen ninguna relación. El hecho de que yo esté trasladando de una sección a otra no implica que el término se llama modificar mi apellido y mi nombre en el RENAP. Son actos jurídicos distintos. El hecho de que yo me traslade de una sección a otra no implica un cambio de nombre, porque aunque yo me cambie de una sección a otra, sigo siendo la misma persona y el nombre se integra por el nombre de pila y mis apellidos. Y el nombre y apellidos no está sujeto a un cambio de una sección. Entonces, ¿por qué hago la relación? Si escribe así como aparece acá en el examen, no está registrada ni está inscrita en el curso. No existe. Pero eso, lo que yo quiero subrayar despacio, claro y puntual, el uso del nombre no está sujeto a un cambio de una sección. Son temas totalmente diferentes, ¿verdad? Jurídicamente, pues, no existe esa persona, ¿verdad? Jurídicamente. Ni en la Sí, otra sección, ni en esta sección. El tema que yo solo hago relación no es en qué sección esté. No, estoy haciendo relación como persona, cómo se identifica la persona. Estoy regresando a Derecho Civil 1 y eso es importante porque ustedes en sus relaciones académicas, sociales, tienen que utilizar un nombre. Ahora, si no le parece como el nombre o los apellidos que tienen RENAP, hay un procedimiento que establece la ley de jurisdicción voluntaria, el 5477, y eso se llama cambio de nombre. Pero mientras no se haya agotado el cambio de nombre, tengo que identificarme con el que aparece en el RENAP. Es una reflexión del nombre, no tiene nada que ver con el cambio de sección, nada. Esa es la forma de identificarme en mis relaciones. Porque en el examen, ustedes tienen que identificarse con sus nombres y apellidos correctos, con su número de carnet. Entonces ahorita ese nombre que aparece no está ni en la otra sección, ni en esta sección, no está condicionado a un proceso académico, porque ya primero mi condición como ser humano, yo tuve una inscripción en RENAP y tengo que identificarme. Y si no me gusta esa identificación, hago el cambio de nombre. ¿Y por qué hago la explicación? Porque ustedes son estudiantes de Derecho. Y como estudiante de Derecho, sí es impensable poder desconocer que se identifica con sus nombres de pila y sus apellidos. Eso lo estudiaron en Derecho Civil 1 y el cambio de nombre lo van a estudiar en Derecho Notarial. Bueno, vamos a ver aquí si hay alguien con nombre y apellidos. Melina Pérez. Vamos a escuchar a Melina Pérez. Buenas tardes, licenciado. Bueno,
¿En qué categoría íbamos, Melina? Que ya por estar explicando el nombre. Ahorita pues nos corresponde para producir efectos al acto jurídico requiera o no de la muerte del otorgante. La eficacia no está condicionada a la muerte del otorgante entre vivos. Y Excelente. también las de... Pues ya vieron que Melina lo explicó fácil, puntual, que está de más el profesor. ¿Está de más el profesor o no, Melina? No, aquí estamos para aprender mucho de usted, licenciado. Usted lo explicó muy claro. Lo que vamos a hacer un ejercicio para sus compañeros es citar ejemplos, ¿verdad? Porque en cada uno, al citar ejemplos de contratos, nos ha ayudado muchísimo, porque los ejemplos nos ayudan a comprender estas diferencias. Voy a repetir lo que dijo Melina. La primera categoría, todo eso se atiende en función de qué depende, de la muerte del otorgante. Ujú. Este es el elemento diferenciador, la muerte del otorgante. La eficacia no está condicionada a la muerte del otorgante. La eficacia no está condicionado Ajá. a la muerte. ¿Qué significa? Un contrato entre vivos. No está condicionado a la muerte. Ujú. Ejemplo, entre vivos, la compraventa, arrendamiento, permuta, mandato, obra, mutuo, servicios, depósito, son entre vivos. Es un contrato realizado entre personas vivas. Ajá, Y que, exacto. ¿cómo participan en el contrato? Identificándose como personas, sea individuales o jurídicas, con el nombre que tienen en RENAP. Así se identifican en los contratos los sujetos de derecho. Es importantísimo el nombre. Pero Definitivamente, determina cómo licenciado. estoy inscrito. Y si no me gusta, pues voy con un notario y hago el proceso de cambio. Pero a motu propio no puedo atribuirme, eliminar mis apellidos, ni un nombre, o cambiarle diminutivos. Imagínense que Melina Pérez se pusiera Meli, a nada más. ¿Quién va a poder identificar? Ni siquiera va a poder llegar a cobrar un cheque a un banco como Meli, salvo que lleve No, su no me lo testimonio de cambio de Ujú. nombre o identificación del tercero, que el problema que van a generar también no solo es presencia de vida. Aquí estamos hablando entre cuando muere y se identificaba en sus relaciones personales diferente a su inscripción, ¿qué hay que hacer? Ya no puede ser el cambio de nombre porque está muerto. Se refiere a un procedimiento de identificación de tercero. O sea, esto solo acarrea problemas. No es una reflexión de curso, es una reflexión de vida la que acabo de hacer. Acarrea problemas. Entonces, imaginen, Meli, cuando fallece, no se puede erradicar un proceso sucesorio. Primero los familiares van a tener que, aparte de los gastos, que hacer una identificación de tercero. No confundan los nombres, cambie nombre con identificación de tercero. O sea, les están anticipando problemas a sus familiares. Pero muy feo que Meli sea el ejemplo, mejor voy a ser yo. Yo no le voy a generar a mis familiares el problema de una identificación de tercero, aparte de los gastos, porque no es la misma persona. Entonces, mientras se radica el proceso, primero hay que identificarlo. El procedimiento es distinto y es oneroso. Entonces, cuidado en identificarse ustedes en sus relaciones comerciales, educativas, familiares, académicas. Y eso no está sujeto a si yo estoy en la sección B o en la sección C. No tiene nada que ver eso. Nada que ver. Bueno, un ejemplo, ya pusimos entre vivos, de última voluntad, que depende de la muerte. Es un ejemplo típico, es la donación por causa de muerte. Es diferente la donación entre vivos que la donación por causa de muerte. Esta donación por causa de muerte se ubica en la eficacia que está sujeta ¿a qué? Condicionada ¿a qué? A la muerte del otorgante. Y en este caso, ¿quién es el otorgante? El donante. En la donación, los elementos, tenemos que aprender a utilizar los nombres correctos en cada contrato y nos vamos a ir familiarizando. En la donación, el donante es quien ejerce el acto de liberalidad a favor de otra persona. ¿Y cómo se llama la otra persona? Donatario. En el contrato de compraventa, vendedor y comprador. Mandato, mandatario, mandante. Mandante quien otorga, quien representa mandatario. Y así sucesivamente. Ustedes tienen que tener cuidado
en atención a los términos que vamos a utilizar en cada contrato, porque hay que aprender a hablar y a escribir con terminología jurídica propia a la materia. Entonces no van a poner ustedes el chavo, la chava, no. Tenemos que ser técnicos. Estamos estudiando derecho y para ello hay que ser pulcros al escribir, pertinentes y utilizar la terminología jurídica. ¿Cómo se adquiere? Leyendo, leyendo y leyendo. Estudiando, estudiando, estudiando. No hay fórmulas mágicas, no hay un chip que nos podamos pegar por mucha inteligencia artificial que nos vaya a formar. La inteligencia artificial es útil, ayuda, pero jamás puede sustituir un razonamiento propio aplicado a un caso concreto. Meli, sigamos, la miro muy motivada y vamos a la siguiente categoría. Y con usted vamos en viento de popa. ¿Ha oído ese término de viento de popa? Sí, licenciado. Creo que no todos. Bueno, sigamos. Leámoslo. Dice también de los elementos distintivos se realiza en función de las cualidades personales de uno o ambos contrayentes. La específica operatividad son las cualidades personales, intuito, personaje, que son determinantes y no se eleva al primer rango de las cualidades que es impersonal. Muy bien. Se dieron cuenta de un detalle, quienes siguieron la lectura de Melina. Ella tuvo ahí una dificultad al leer, pero cuando cambió la palabra no hubo problema. Hay un tips mental importante que tiene una explicación y raciocinio. El problema hubiera sido que le cambiaron sentido o se comiera la palabra, porque ahí hubiéramos hablado de dislexia y no fue dislexia, porque se dieron cuenta, aquí dice contratantes y ella le utilizó un sinónimo que es permitido. ¿Qué dijo ella? Si pusimos atención. Cristian Mancía, ¿qué dijo Melina? Que no es malo, es un sinónimo, pero se den cuenta que estaba leyendo y utilizó el sinónimo. ¿Te diste cuenta, Cristian, qué mencionó? No, como leo muy rápido. Bueno, ¿y yo por qué sí le escuché? Si la velocidad fue para todos igual. Licenciado, ¿Sí? licenciado, fue el tema de cualidades personales. No, antes, cuando dijo se realiza en función de las cualidades personales de uno o ambos, aquí dice contratantes. ¿Y qué dijo ella? Ella no dijo contratantes. Contrayentes. Pero sí es válido, son sinónimos, está bien dicho. Pero ya se dio cuenta en ese tips mental que pasó en ella a leer. Y hay quienes leen, se comen palabras, quitan puntos, eso ya es un problema grave. Porque sus ideas, su razonamiento va a ser distorsionado. Aquí no. Aquí es otro tema. Usted es psicóloga, Silvia. Eso tiene una explicación. Cuando hay dislexia, usted sabe cómo se refleja. Y es un problema que se tiene que manejar. Pero aquí en el caso de Melina no es dislexia. Ella tuvo un razonamiento, un nivel de inteligencia mayor. Leyó y ¿sabe qué? Si usted le pregunta a Melina, no se dio cuenta cuando le cambió. Pero el ejercicio mental, Silvia, es tan veloz que el proceso mental entendió la figura que es contratante, pero en segundos ni siquiera fue perceptible. Él le cambió contrayentes, que son sinónimos. Incluso puede Creo que decir, también tiene que ver con el tema que a veces el cerebro sí. asume o Pero reduce palabras. bueno, usted es psicóloga y el que tiene un lenguaje pobre, precario, que no lee, que no estudia, que solo se conforma con ver redes basura, tendrá esa capacidad en segundos de utilizar el sinónimo. Si su vocabulario es pobre, usted es una persona que no lee, dígale, me puede decir 30 palabras técnicas de derecho. No las explique, cítemelas. En privado, antes, ahora no, decía, cíteme 50 latinazos. Y no solo citarlos, ¿qué significa? En el área del derecho que usted, eso demuestra cultura, porque el derecho no es solo aprenderse memoria, la norma jurídica, hay que tener una cultura básica, hay que tener una Real Academia Española, establecer que el lío ya no se existe, ya no lo admite la Real Academia, saber comunicar. Pero el caso, usted como psicóloga tiene que analizar. Melissa en segundos le cambió con un sinónimo. Perfecto. Pero entonces, ¿qué demuestra eso? Que in situ entendió que es contratante.
Yo no puedo ponerle un sinónimo en segundos si no entiendo el término que le estoy poniendo el sinónimo. Primero es el elemento cognitivo y después ya me doy el lujo de poner el sinónimo. O hubiera dicho partes contratantes, es válido. Porque no nos referimos a un contrato, estamos hablando en general. Son pequeños detalles que son grandes detalles. Cuando uno es observador, se da cuenta todo. De una entrevista puede pasar hasta que escriba una nota y ya usted establece la forma que escribe, su perfil, el tipo de letra y si le da libertad de elegir sobre el tema, ahí establece ese su estado de ánimo, califica su comportamiento, califica su nivel de ansiedad. Ya no me voy a meter a hablar de eso porque usted va a decir, oiga, zapatero de tu zapato, esa es mi área, me va a decir usted. Pero como es tan bonita esa ciencia, es tan bonita, nada menos que la salud mental del ser humano. Usted diga, no soy psicólogo, pero he leído. Me gusta aprender, me gusta aprender. Por ejemplo, hoy Cristian Alexander que se esté metiendo el dedo a la boca, tiene una explicación, ¿va? Y si pretende hablar con el dedo en la boca, así le hago un perfil no como el suyo científico, pero nos permite facilidad para delimitar la expresión corporal, ¿va? ¿Por qué cree que yo pido que enciendan la cámara? En 2 segundos se establece. ¿Y eso para qué sirve? En una audiencia va a ser expresión corporal, va a ser manejo de escenario, manejo de argumentación, de persuasión. Solo que ahí vamos a tener ante un proceso real, ante jueces. Entonces, ¿cómo voy a decir que yo tengo miedo a hablar, miedo a la cámara? Mire, con la soltura que usted trabaja la cámara, no es que le guste, a usted le encanta el escenario y lo necesita. Bueno, escuchen, mire cómo se ríe Melina. Usted disfruta y necesita el espacio. Si no lo tiene, hay frustración. Otros se esconden, les da miedo encender la cámara. Hablar, no digamos. Piden a Dios que no se les dé la palabra. Y pocos profesores hacemos de invitar aleatoriamente. Y aleatoriamente sabemos que ni siquiera están presentes, ¿verdad? No les interesa. ¿Y a quién van a engañar con que no estén presentes? Si no, la asistencia no tiene puntos. Punto. Mejor es libremente hacer la actividad que crean. Aquí es voluntariedad, es interés de aprender. Mire, Melina, la psicóloga le hizo su perfil y no le cobró una cita. Ella, por la formación y perfil, tiene, sé cuánto cobra por hora, Melina. Ahí las psicólogas, igual que abogados médicos, tienen en sus ejercicios profesionales distintas. ¿Quiere que le diga, No, no hay Melina, cuánto? arancel. Ah, pero prácticos, sí. Los médicos cobran según si es zona 10, si es zona 9, si es zona 1, si pertenecen a un hospital. Esos son no escritos, pero son criterios. Los especialistas van otro y hay especialistas de especialistas. Pero Melina, sí le puedo decir, Silvia, cuánto son sus honorarios por hora, con el reloj en la mano. Así es la profesión. Psiquiatra, psicólogo, médico es más rápido, pero ahí es una hora. ¿No quiere saber cuánto es, Melina? Ah, bien, licenciado, de repente lo 500 necesito, quetzales la hora. no el de repente, es bueno. 500. Y un psiquiatra no baja de 800 quetzales. Y Jorge ya puso la camarita, Jorge Polanco, el médico, como dice, ya esos temas me están interesando participar. Un psiquiatra de 800 para arriba, Melanina. Hora. Y no me va a creer, Melanina, que eso es presencial, porque es un contacto humano básico. Pero ahora hay quienes lo dan virtual, psicólogos, psiquiatras. Yo acepto un psicólogo virtual solo en un caso. Aquellas ONGs que traen psicólogos con víctimas y que es imposible atender a todos y que lo hacen virtualmente. Ahí sí, entendible. A no tener nada. Es como que usted vaya con el doctor Jorge Polanco, hay médicos también virtual, pero usted con Jorge Polanco necesita que le haga un diagnóstico, un examen, que primero que está ahí no es un médico robot, que no es un curandero, quiere ver hasta los títulos que tiene ahí atrás, quiere verlo hasta, es algo psicológico, la bata, si no tiene la bata no es médico, los buenos, son prejuicios. Jorge habrá tenido experiencias así, encuentra un paciente y si no le mira el estetoscopio y la bata, dirá, ¿y usted es médico? Jorge, ¿cierto o no? Sí, es necesario. Es necesario. Y hay personas que se les sube la presión con la bata. Ah, Lara.
o a un juez togado en la audiencia. También. También. Y disculpe, pero ahora ya hay doctores que operan a distancia. Yo estaba leyendo sobre un doctor que operó a un paciente en Beijing y él estaba en Roma Pues a través de la tecnología. voy a hablar atrevido yo, pero quien lo va a explicar es el Jorge. Jorge, lo que yo entiendo es esto, pero Jorge es el experto y zapatero a tu zapato. Yo he visto procesos de formación y procesos de dirección que entiendo, Jorge, que quien realiza la intervención quirúrgica es presencial y que hay conectado en red un experto que está conectado dando algunas orientaciones o haciendo interpretaciones si hay equipo tecnológico en el desarrollo, pero que solo hay un robot haciendo la intervención, lo siento muy difícil, pero es el doctor Polanco el que nos va a orientar. Sí, yo tengo entendido que están realizando pruebas de hacer cirugías a distancia, pero hay un equipo médico presencial Exactamente. por si Sí, algo pasa, ¿verdad? y si pasa algo, ¿quién va a ser el que responde? El que está allá, y si hay que intervenir con un equipo de emergencia o una intervención urgente. O sea, es útil Cristian, pero no lo sustituye el equipo, doctor. Correcto, así es. Por ejemplo, Cristian no se va a someter solo a un examen así. ¿Qué pasa? ¿Te empezás aquí a quedar? ¿Quién te va a...? Bueno, sigamos con las características. De última voluntad, cité el ejemplo. Miren el doctor, Silvia, psicóloga, miren cómo es el doctor en esa foto. Ahí refleja. Ahí apareció con su bata, mire. Usted porque no se puede poner nada en la cabeza ahí como psicóloga, pues. Pero hay jueces también, como ustedes, salen con la toga en su perfil, con su toga. Es para que todos sepan. ¿Qué piensa? Exactamente. Estamos hablando de la bata y se pone ahí, mire, exactamente. Así es, muy bien. Ya vio, Jorge, aquí le están haciendo su perfil psicológico, gratuito. Ah, sí, eso es. Hay una pugna ahí entre médicos y psicólogos y nos Interesante. pusieron a la par en el CUM. Entonces, Sí, y por cierto, qué bonitas las instalaciones. Muy bien, tengo reuniones periódicas con el decano y la junta directiva y muy limpias, lúdicas, y llama la atención algo. Qué preocupación de los estudiantes cuando se acercan los exámenes. Difícilmente ve uno jugando, hay campos para jugar, etcétera, los vea en todos los jardines estudiando. Ese detalle he observado yo y he llegado en distintas etapas al CUM. Sí llego por lo menos 3 veces al semestre. Interesante. Y no entiendo la lógica que esté a la par. Es histórica y la conozco, pero un criterio razonable, pues en todo caso, odontología, medicina, ¿verdad? Psicología, tema social, pero en fin. ¿Y cómo se van ustedes con los psicólogos, doctor? pues en la mañana es raro porque son los que más estudian. En la tarde sí hay algunas actitudes con los psicólogos que nos parecían Raras. extrañas, ajá. Y en la noche que ya no nos juntábamos, ¿no? Y, o sea, nunca nos topamos. Silvia, le dijeron extraña. Y bueno, yo nunca pensé que los químicos Es farmacéuticos que el tuvieran sinónimo es únicos, no extraños. únicos. Muy bien, es válido aquí dialéctico, doctor. Y con esta Sí. historia termino. Yo pensé que los químicos farmacéuticos, los químicos, ellos le llaman KNF, KF, etcétera, eran muy cuadrados, muy serios. Y me reuní con el decano de química y farmacia hace unos días y me contó que antes, ustedes han ubicado donde está el laboratorio de San Carlos. Estamos hablando de San Carlos, ¿verdad? Porque todo estudiante tiene que saber que San Carlos tiene una proyección en distintos ámbitos. Hay un laboratorio que se ubica al lado del Parque San Sebastián. ¿Lo conoce, Jorge? Campeón. Y todavía, Jorge, hay médicos del IX que piden examen de laboratorio de ahí, ¿verdad? Porque prestan una labor social, desde la madrugada están y los costos son sumamente bajos y los resultados son confiables. Bueno, pero antes no existía INASIF y el MP le pedía las pruebas a ese laboratorio, ¿verdad?
Entonces me contó el decano que la época más interesante para un grupo de estudiantes ahora es un sistema diferente para incinerar la droga, pero cuando se incineraba la marihuana en ese laboratorio, era una asistencia como si hubiera sido examen final del curso, ¿va? Una cantidad de estudiantes felices a inhalar el humo en la exhumación de la marihuana. En esa época era marihuana, pues hoy fentanilo y 1000 cosas más con el daño gravísimo, irreparable que provoca. Bueno, regresemos a los contratos. Pero vamos a usar al doctor de ejemplo en el intuito personae. El contrato se realiza en función de las cualidades. Intuito personae, y la otra categoría es un contrato impersonal. Bueno, ¿qué quiere decir intuito personae? El elemento central de este contrato son las cualidades, las características. Si es un profesional, su formación a nivel de posgrado, su experiencia, intuito personae. ¿Y para qué sirve el intuito personae? Para deducir responsabilidades civiles. Ustedes celebran el contrato con un profesional en atención a su característica intuito personae, sus cualidades, su formación, su experiencia. ¿Qué hacen ustedes cuando van con un médico? Establecen sus, en primer lugar, el nivel de complejidad de su enfermedad. Y muchas veces podemos ser que ni siquiera sepamos establecer quién es el especialista del área para empezar a buscar lo mejor. Bueno, eso es cuando uno aprecia su salud. Vamos a ver, Gabriela, si usted tiene un problema gastrointestinal, ¿qué especialista va a buscar? Un gastroenterólogo, doctor. ¿Qué piensa, Jorge? Lo que pasa es de que eso es lo que satura los hospitales y satura las clínicas. Entonces, aquí hay una línea de mando, o sea, una línea para consultar. Y lo primero que uno debería de buscar es un médico general o médico de familia. Porque en mi caso, ¿O un ¿no? internista? Fíjese que incluso yo dudaría con eso, porque si es una gastroenteritis bacteriana, lo resuelve un médico general o de familia. Y eso, o sea, en mi caso, yo lo digo, prefiero que gasten en sus medicamentos a que me paguen la consulta, ¿no? Y como Y yo, no siempre va a tener que utilizar, Gabriel, antibiótico, porque prima facie no, va a depender de varios factores. Y no siempre va a necesitar examen de laboratorio, cada caso es diferente. Pero igual para el mucho ejemplo, eso, mire, Gabriel, lo que yo quiero subrayar es un tema tan sencillo, tan frecuente, que de todos los participantes no puede decir alguien, a mí no me importa lo que están hablando. Entonces tendría que tener la condición humana. Alguien que diga que no le importa lo que estamos hablando es, primero, entonces este no es humano, es un robot, no se puede enfermar de eso. ¿A quién no le va a interesar lo que estamos discutiendo? ¿Cuál es el primer obstáculo, Gabriel, aquí? Tenemos que saber quién es el especialista. Correcto, doctor. Y dentro del especialista, el doctor nos va a decir, hay subespecialidades. Sí, el problema es mucho más complejo. Está la especialidad y subespecialidades. Y no me estoy saliendo del tema, estoy hablando intuito personal. Pero hay que separar si es un contrato privado o en la administración pública. Si voy a un hospital, voy al IX, no puedo exigir el intuito personal, porque es un servicio público. Yo voy y es el Estado el que me va a brindar el servicio. En cambio, en la entidad privada, si voy a buscar un médico, voy a pagar el médico, ahí sí exijo ese intuito personal. Pero usted no va a ir con cualquier médico. Usted va a decir, bueno, ¿qué especialidad? ¿Qué línea es? ¿Qué hospital? ¿Cuántos años tiene? Y no le va a bastar sus estudios de posgrado. Usted va a preguntar con otros pacientes cómo es, qué servicios, qué experiencia. Sí, Y uno pide ese boca a referencias boca, ese médicas. es el boca a boca también, no solo el título que usted observe, la especialidad. Años de graduado, experiencia. Correcto. En el caso de Silvia, bueno, estamos trabajando una niña de este colegio donde se vulneraron sus derechos y le ha provocado un daño postraumático, lo que está pasando ayer y hoy. Estoy hablando de la zona 17. Ahí hay una comisión de delitos. ¿Cómo voy a convocar yo a los padres
y el discurso, escuchen el discurso de la maestra. Esa es la peor forma de manejar psicológicamente y la escena del crimen con un delito de esa naturaleza. Ese es delito. Y todavía hay meter juicios de valor hoy donde dice no hay maldades. ¿Cómo que no va a haber maldad lucrando? No, hay un concurso de delitos. Hay concurso de delitos. Ya una entidad del Estado presentó la denuncia, pero el colegio incurriendo en responsabilidad. Lejos de denunciar, convoca a los padres y que no hay maldad, lucrando con eso. Aquí hay responsabilidad solidaria. Pero todo sale porque asumamos que va una niña de las víctimas, busca el padre, va a buscar Silvia, ¿cuál es su expertise? Psicóloga clínica, psicóloga forense, psicólogo infantil, una especialidad de administración de recursos humanos, una psicóloga industrial, psicóloga deportiva. A eso voy yo con el intuito personal. Ya no hay ni todólogos ni especialistas. Yo celebro el contrato en función de qué? Cualidades, características personales. Asumamos que Cristian es un connotado abogado con 30 años, formado en Europa, con experiencia en derecho penal, se ha formado, ha sido juez y está litigando. Entonces yo lo primero necesito sus servicios porque está en juego mi libertad. Es intuito personal, yo le voy a pagar. No es un defensor público. Con defensor público no hay intuito personal. Hay asignación del Estado por situación económica. Pero si yo lo voy a pagar, lo primero que le voy a decir a Cristian es cuántos procesos ha intervenido, cuántos debates, cuáles, no en todos puede garantizar resultados, cuál ha sido su intervención, etcétera, etcétera. O que Jorge se le pida un estudio de ejemplo que fuera un médico forense y dictaminar como un consultor técnico sobre un tema de una necropsia y cuando ha ido a la morgue se desmaya y cae encima del cadáver. Todo eso son cualidades intuito personales. Aunque Jorge se pone nervioso frente al paciente, porque la paciente es una chica guapa. No, por Dios, él está actuando en calidad de profesional, atendiendo a la salud. Ese es el intuito personal. Y hoy su otro médico, Jorge, está escondido o está durmiendo, que no lo veo. Está intoxicado. Está intoxicado o con una Sí, epidemia, no aparece por acaba ningún de, lado. Yo creo que está entre algodones. me acaba de avisar de que anda con una gastroenteritis también. No, En es la broma, feria. es Acá de broma, la feria. es broma Sí, eso. no, no es broma, ¿no? Como Yo le él dije a Gabriela con hipótesis de la gastroenteritis, pero nunca pensé acertar y con está, el doctor. Es está dando cierto. mucho, ahorita empiezan las gastroenteritis virales, como está medio con calor, medio lloviendo, se empiezan a alterar los virus. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Y Con lo todo lo dice un que... experto en virus, ¿verdad? Imagínense, hasta con asesoría gratuita. Nunca imaginé que cuando le pregunté a Gabriela, el doctor estuviera en esas circunstancias. Pero ahí son ustedes. Hay un mito que dice que los médicos no se pueden enfermar. Y segundo mito, que el médico se debe autocurar, es lo peor que puede hacer. ¿O no, Jorge? ¿Estás autodiagnosticando? No. Lo que pasa con nosotros es de que pensamos lo peor. O Uno, sea, tampoco. nosotros, en uno de mis casos, sí, conmigo, sí tuve un problema el año pasado y yo pensé que era un tumor y ya estaba, ya No, me estaba no, desahuciando yo no. Y el mismo. consejo es ni siquiera interpretar examen de laboratorio. ¿Por qué? Todos queremos ser abogados y médicos y sin haber puesto un pie en la facultad. Pues no es el caso suyo, por supuesto. Todos queremos opinar sobre medicina, sobre mitos y sobre autorecetar, hasta medicinas que no tienen registro sanitario. Y abogados, todo el mundo quiere opinar desde la ignorancia y desde las redes. Repito, desde la ignorancia y desde las redes, no desde la ciencia. Entonces, eso es temerario. Sigamos, el contrario, intuito personal, el impersonal. Yo celebro un contrato en masa, no es en atención a cualidades personales. Es lo contrario al contrato personal. La siguiente característica, depende de un acontecimiento. Si es un contrato cierto, es conmutativo. Cierto, certeza, seguridad, sabemos que se va a dar. Compraventa de un inmueble, por ejemplo, van a entregar el inmueble, van a entregar el precio, ese es cierto. O el incierto, el aleatorio.
Viene Cristian y se va a un juego de apuestas. Imagínense mañana el día del examen y él quiere ir a ganar apuestas para estar concentrado porque dice que quiere investigar que es un contrato aleatorio, pero no lo quiere estudiar, no que lo quiere vivir en la práctica. Entonces aprendió el aleatorio un día antes del examen, el único contrato que entendió, y en el examen no vino la pregunta del aleatorio. Y todavía perdió el poco dinero que tenía ahorrado, desvelado. Al siguiente día del examen, y se queda dormido. Y la única pregunta que sabía aleatoria no vino en el examen. Pero él quería vivir, que era una apuesta, que era una máquina al azar. Aleatorios es, el resultado es incierto. Por eso se llama alia. Siguiente categoría. El hecho futuro Una incierto pregunta ahí, se realiza. licenciado. ¿Lo escucho, doctor? Es que en el incierto, como dice, es aleatorio, ¿verdad? Podríamos poner el ejemplo de la lotería. Comprar un número. Sí, claro. La apuesta, juegos al azar, la lotería, nadie le puede decir, a diferencia del cierto. Usted pagó por el precio de un vehículo, Doctor, es cierto. disculpe, ¿será que puede explicar otra vez el conmutativo? Ajá. Que no mucho entendí. Bueno, sí tiene, vuelvo a repetir algo, Cristian. Un contrato no solo puede tener una característica total. El importante señalar el conmutativo es que es un contrato certero. Vos vas a celebrar un contrato de compraventa de una moto. Ese es conmutativo. Aparte que es consensual. Es un contrato típico, pero también es un contrato cierto, que vos necesitas tu moto y querés poner en riesgo tu vida todos los días. Y sabiendo el riesgo altísimo de muerte diario de las motos, pero como te dejó la novia, quieres buscar el peligro. Entonces sí hay un razonamiento, ¿verdad? Un razonamiento, no es casualidad. Ese es cierto, querés la moto en apariencia para cumplir los fines de tu vida, de transporte al trabajo, pero a cambio de la moto hay un precio. Si yo pago el precio, el cierto es que estoy certero de una contraprestación, porque es una obligación sinalagmática. En el caso del ejemplo, el doctor Jorge compró la lotería, pero él no tiene la certeza que se va a ganar. Si hubiera certeza, todo el mundo compraría la lotería. Todo el mundo participaría en una máquina de esas del azar, en un casino. Es más, ahí nunca va a perder el casino. Entonces, es aleatorio. No hay forma de exigir el cumplimiento de la obligación. La última categoría, absolutas. Licenciado, Sí, claro, doctor, perdone que lo interrumpa. claro. El conmutativo lo podríamos entonces interpretar como que conocemos que va a haber una pérdida y una ganancia. Pues pérdida se suponía que no, porque el objetivo de celebrar el contrato no es para pérdida. Usted va a recibir la certeza, la seguridad, la confianza que va a recibir una contraprestación. ¿Cuál? Depende del contrato que está celebrando. Y usted tiene una causa a celebrar el contrato, la finalidad económico-social que las partes persiguen para celebrar el contrato. Usted lo va a celebrar porque a cambio de pagar su precio, su renta, usted va a recibir. Es conmutativo porque tengo la certeza. Pero su intención, su causa no es la pérdida. En un aleatorio, sí, puede haber pérdida, pero usted no puede exigir, mire, perdí. No, usted de antemano sabe que puede ganar o puede perder. Por eso es aleatorio, es al azar. Y lo último, su realización depende de un proceso sucesorio incierto, condición. ¿Qué es una condición? Eso lo expliqué en obligaciones. Es un hecho futuro incierto. ¿Qué quiere decir hecho futuro incierto? Puede darse o no puede darse. Yo le voy a donar a mi hija una finca, pero le voy a situar en esta donación una condición. Una condición es que cuando yo fallezca, y es por causa de muerte, cuando yo fallezca esta donación, ella no se case y se haya graduado en la universidad con honores. Si no cumple esas condiciones, no hay donación. Esa es una donación condicional. La condición, un hecho futuro, incierto, puede darse o no puede darse. Y la otra categoría es cuando hay un contrato independientemente de la condición. El contrato se lleva a cabo sin condición, un contrato absoluto. Lo que hablamos de compra, venta, donación, esos no están sujetos a condición.
Un contrato condicional es cuando hay una condición específica. Ejemplo, en los contratos de donación. Esas son verdaderas condiciones, hechos futuros inciertos. Abro espacio, ¿alguna pregunta? El jueves no hay clases, hay un feriado. Sí tenemos que tener cuidado con los términos asueto, feria y una licencia con goce de sueldo. Técnicamente el jueves se llama feria patronal. No tenemos actividad. ¿Alguna pregunta? Doctor, perdone la molestia. ¿Irá a subir el laboratorio con el cual podamos trabajar? Sí, pero la respuesta es condicional. No sé cuánto lo voy a hacer. Antes del examen, seguro que sí. Muchas gracias. Muy bien. Pasen buena noche y nos vemos la próxima semana presencialmente. Se cuida, licenciado. Gracias, Doctor. doctor. Buenas noches, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Yes. Buenas noches.